encontrar, hermanos, en los evangelios, amén, como un mandamiento, amén, como un mandamiento de parte de Dios, como un mandamiento del Señor Jesucristo en nuestra vida, amén. ¿Se recuerda el tema del miércoles? Hablábamos acerca, mis hermanos, de cómo es que debemos de escudriñar en nuestra vida, amén. Escudriñando en nuestra fe se llamaba el tema, y veíamos y hablábamos, hermanos, acerca de cosas que quizás, hermanos, sin darnos cuenta nos han venido afectando o tenemos aún arraigadas en nuestro corazón, amén. Una de las cosas, ¿verdad? Y uno de los aspectos que hablábamos, si usted se recuerda, es que el problema con los fariseos, mis hermanos, es que hablaban, decían, pero no, hermanos, vivían, amén. Y el evangelio, mis hermanos, no se trata solamente de conocer la Biblia, de saberla, sino de vivirla, amén. Toda vez que usted aprende a vivir la palabra del Señor, toda vez que usted aprende, hermanos, a tener en su corazón la palabra de Dios, a atesorarla, ¿sabe qué? Su vida va a ir cambiando, amén. ¿Qué es lo que nos cambia en nuestra vida? La obediencia a la palabra del Señor, amén. La obediencia a sus estatutos, pero es necesario que cada día, hermanos, le decía yo el día miércoles, hagamos, hermano, un hincapié en nuestro corazón y ver si estamos en fe, amén. En base, hermano, al texto que leíamos, si verdaderamente estamos en fe, amén, mis hermanos. Y viendo esto un poquito, mis hermanos, haciendo un poquito de énfasis en esto, vemos en el capítulo de Mateo 5, mis hermanos, hablando el Señor en el Sermón del Monte, amén, hablando acerca de las instrucciones, mis hermanos, que se habían dado anteriormente para el pueblo de Israel, amén. Les hablaba a un pueblo, amén, a gente que estaba alrededor de él y les decía ciertas cosas que ahorita vamos a analizar, amén. Y hace hincapié, mis hermanos, en que él es el único, usted va a leerlo, amén, él es el único que vino a cumplir la ley, amén, que se le había dado a Moisés para esos días, para ese tiempo, para el pueblo, amén. No había nadie que había cumplido la ley, sino que él mismo vino, amén, porque él es la palabra, él vino a cumplir la ley, amén, y ser ejemplo para cada uno de nosotros, amén. Cuando el Señor da el sermón del monte, mis hermanos, y utiliza la frase, escúchenme bien los versículos, utiliza esa frase, pero yo os digo, hermano, lo hace para fijar una postura de autoridad. No sé si usted entiende esta parte, amén. Pero yo os digo, amén, fija una postura de autoridad, amén, aún mayor, hermano, en el sentido, escuche bien, en el sentido de una autoridad moral, amén. El pueblo conocía palabra, al pueblo ya se le había dado la palabra, tenían leyes, estatutos que de parte de Dios se le había dado, amén. Pero el Señor vino a dar una voz de autoridad moral, amén, haciendo hincapié en esta frase, amén. Pero yo os digo, amén, pero yo os digo, ¿quién es el que hablaba ahí, mis hermanos? El Señor, amén, dando una postura de autoridad moral y enseñando, mis hermanos, que la ley, hermanos, no solamente estaba haciéndose para saberla, para conocerla, sino para que se cumpliese. Amén. Para que se cumpliese, para que la viva el pueblo. Amén. No bastaba con que la conocieran, no bastaba con que el pueblo supiera lo que estaba en la ley, sino que era cuestión de que se aplicara a la vida para que verdaderamente hubiese un cambio. Amén. En esos tiempos, ¿cómo lo hablaríamos nosotros, mis hermanos? Amén. No basta con conocer la Biblia. Le decía el miércoles, no basta con que tú tengas muchos años en el Evangelio y te sepas muchos versículos y sepas mucha Biblia, si no aprendemos a vivir la palabra de Dios. Amén. Tenemos que aprender a vivir cada día la palabra de Dios, hermano. Mira, hermano, el Señor Jesucristo vino a romper esquemas religiosos. Amén. Eso es parte también de lo que hablábamos el día miércoles. Vino a romper esquemas religiosos, mis hermanos. Amén.
Incluso les habla a los escribas y a los fariseos, hermanos, de aquel tiempo, que enseñaban al pueblo, amén, que enseñaban al pueblo, pero que no cumplían, amén, que no cumplían lo que estaba escrito, amén. Alguien, hermano, que tiene la autoridad moral para decirle a usted qué hacer y qué no hacer, hermanos, fíjese siempre que lo que esa persona le aconseje, que lo que esa persona le diga, sea algo que se está viviendo, que se está practicando. En cualquier ámbito de la vida, amén. ¿Cuántos hemos recibido consejos? Pero es importante que usted sepa discernir y entender que cuando alguien le diga una cosa, amén, esa persona tiene que ser ejemplo a su vida. Amén. Eso es lo que le estaba diciendo en el Sermón del Monte. Amén. Eso es lo que el Señor les habla en el Sermón del Monte con respecto a esas instrucciones. Es decir, la Biblia, mis hermanos, la palabra del Señor la tenemos que vivir día con día. Mira, hermano, si alguien le dice ora, es porque esa persona ora. Si alguien le dice busca del Señor, es porque esa persona busca del Señor. ¿Está conmigo? Amén. ¿Cuántos y cuántos nos hemos topado gente que quizás afuera nos dice, sí, Dios existe, sí, yo conozco del Señor, pero no se acercan a buscar de Dios? Es importante, el Señor siempre está dispuesto a tomarnos en sus brazos, mis hermanos. El Señor siempre está dispuesto a que vengamos a Él día con día, que aprendamos de Él, que vivamos su palabra, mis hermanos. Amén. Él vino a romper esquemas religiosos, mis hermanos. Situaciones, mis hermanos, que separaban al hombre de Dios. Amén. Se recuerda que antes, hermano, no se podía entrar a presentar una ofrenda al Señor. Simplemente se hacía una vez y por medio del sumo sacerdote. El Señor vino a romper ese esquema, amén, porque, hermanos, estaba aplicando su autoridad, pero no solamente la autoridad terrenal, la autoridad moral como hombre, sino la autoridad de Dios para poder hablar acerca de esta orden, de esta frase. Pero yo os digo. Entonces, mis hermanos, como que esto, mire, ahorita lo vamos a ir viendo. Cuando usted vamos a ir analizando los versículos, va dando una implicación mayor de lo que estaba escrito. Como que el asunto se va a poner cada día más, hermano, como que si la ley nos hablaba de esta manera, cuando el Señor habla y dice con la autoridad que Él tiene para decir lo que, expresar esa frase, la pone un poquito más arriba, mis hermanos. Eso lo debemos de entender y ahorita lo vamos a ir viendo. Amén, ¿está conmigo? Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Le está aclarando al pueblo. No he venido a abrogar, sino para cumplir. El Señor es el único que ha venido a esta tierra, es el único que ha cumplido la ley a cabalidad, mis hermanos. Amén. El Señor es el único que ha podido cumplir la ley. Amén. Y quiero que redondemos un poquito en esto, porque tenemos que entender por qué nos ha servido la ley a nosotros y para qué nos ha servido la ley a cada uno de nosotros. Amén. Gálatas 3, 24 y 25, la Biblia Nueva Traducción Viviente lo dice, dicho de otra manera, se lo puse ahí en rojo, mis hermanos, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Amén. La ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Amén. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Amén. Ya no estamos viviendo bajo la ley. Ya no estamos viviendo bajo una ley terrenal, sino estamos viviendo bajo la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Bajo la gracia de Dios, mis hermanos. Esta parte yo quiero que a usted se le quede bien claro, porque mire, hay quienes tuercen la Biblia y quieren aún seguir viviendo bajo una ley, bajo estatutos judaizantes, mis hermanos. Eso es lo más peligroso. Amén. Eso es lo más peligroso, porque le ponen, hermano, a su doctrina, a su enseñanza, que aún debemos seguir guardando la ley, guardando pactos
del Antiguo Testamento. Cuando dice la palabra, amén, cuando usted se encuentre gente así, sáquele este versículo y dígale, mira hermano, aquí dice, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo el Señor. Amén. Ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, mis hermanos. ¿Cuáles mandamientos? Los que el Señor vino a dejar. Amén. Los que ahorita vamos a ir estudiando, mis hermanos. Amén. Este texto, hermano, nos recuerda que la palabra, hermano, no solamente se escucha, sino se vive. Amén. No se escucha solamente, sino se vive. Y aún más, hermano, si usted la sabe enseñar, amén, debe aplicarse a nuestra vida. Mira, hermano, muchas veces la mejor enseñanza es nuestro ejemplo. ¿Está conmigo? La mejor enseñanza es lo que vivimos, es cómo nos comportamos, lo que hacemos, lo que el Señor, hermanos, en nuestra vida está haciendo, nuestro testimonio que estamos dando. ¿Cuántos creen importante el testimonio en su vida? Lo cree importante, amén. La enseñanza aplicada es agradable, mis hermanos, a Dios. De nada nos sirve conocerla si no la aplicamos en nuestra vida. Eso es lo que al principio de cuentas el Señor les explica. Amén. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Amén. Es importante que entendamos cuáles son los mandamientos. Y eso es aquí donde el Señor entra y dice, amén, vamos entrando al tema. Mateo 5, 21 al 22, Reina Valera 60. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Está uno de los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Se recuerda? No matarás. Amén. Eso es lo que dice la ley mosaica. Amén. No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Escucha la frase. Pero yo os digo, ¿quién dice? El Señor, ¿verdad? Que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Amén. O sea, ya no se trata de que si matas o no. Amén, porque en el principio dice que iba a ser culpable de juicio si matabas. Ahora es, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Amén. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego, mis hermanos. Amén. Entonces, pongámoslo en contexto, mis hermanos. La ley dice que no debíamos de matar, que no deberías cometer asesinato, es decir, una muerte física, que no matarás a tu hermano, no matarás al prójimo, no matarás. Amén. Pero el Señor dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Cómo empieza el juicio? Con un enojo. Cualquiera que se enoje, cualquiera que rechace y cualquiera que aborrezca. Todas las formas, todos los sinónimos, todo lo que usted puede aplicarle a ese texto, a esa palabra, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, amén, entre comillas, la palabra necio es una de las aplicaciones que tiene es maldito, amén, amén. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué será más fácil, mis hermanos? ¿Enojarse o matar? Amén. ¿Está conmigo? ¿Qué será más fácil, enojarse o matar?
Enojarse es más fácil. Amén. Si somos de carne, no, somos de carne y hueso, somos seres humanos. Dice la palabra del Señor, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. ¿Qué pasa cuando nos enojamos? ¿Alguien de aquí se ha enojado? Levante su mano. Amén. O poquitos, no. Y el que no se haya enojado, dígame cómo se le hace, mis hermanos. Amén. Mira, hermano, es importante que no guardemos cosas en el corazón. Es importante que su corazón no sea un closet para guardar enojo, rencor, amargura, ira, contienda contra aquellos que en algún momento, hermano, nos hacen enojar. Amén. Es importante porque aquí el Señor ya lo pone en una escala mayor. La ley dice que no mates, pero ahora aquí dice no te enojes, no aborrezcas. Amén. Es importante, mis hermanos, que lo veamos esto. Pero yo os digo, Él vino a romper esquemas, le decía, ¿verdad? Vino a romper estatutos de hombres, hermanos, impuestos. Y no solo porque eran impuestos por los hombres, amén, bajo una doctrina fariseísta. Vino Él a hacernos ver que entendemos, que debemos de entender que la gracia, hermano, no es hacer lo que nosotros queramos. Amén. Hay límites. Amén. La gracia, Dios tiene misericordia, pero también, hermanos, hagámosle caso a la palabra del Señor. ¿Qué hay en nuestro corazón, mis hermanos, que pudiera estar afectando, incluso que pudiera estar matando a un hermano o a una hermana? Amén. ¿Te has enojado contra un hermano o contra una hermana? Amén. No solo estoy hablando de hermanos carnales, estoy hablando de hermanos en la iglesia. Aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Aquellos que hemos aceptado el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia es importante y hace redundancia. Dice, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué nos corresponde a nosotros, mis hermanos? Creo que ya hemos hablado de esto. Buscad la paz. En cuanto a usted corresponda, hermano, estar en paz con aquellos hermanos que quizás han tenido un problema, ha estado de una manera indiferente, mis hermanos, hágalo. Señor, yo ya pedí perdón, yo ya quiero arreglar las cuentas, pero no me quieren ni contestar el teléfono. Amén. Y usted está bien delante de Dios. A veces, hermanos, se necesita doblar el orgullo, así como hacerlo chiquito y tirarlo a la basura. Y que el orgullo no te domine, y que el coraje no te llene de amargura tu corazón. Porque ya nos pone un poquito más. O sea, es más exigente lo que le quiero decir. Si era difícil cumplir la ley, mis hermanos, para nosotros no es imposible entender el mandamiento del Señor y podemos hacerlo, mis hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Analice en su corazón si hay algo que usted necesita perdonar. Analice en su corazón cada uno de nosotros, hermanos, si hay un enojo contra alguien. Son tiempos difíciles, tiempos finales, donde el Señor, hermanos, como que a la iglesia de mis hermanos nos está metiendo en cintura y nos está diciendo, a ver, hay cosas aún que necesitas quitar, que necesitas cambiar, que necesitas quitar si verdaderamente quieres estar conmigo. La palabra de Dios nos habla a todos. La palabra del Señor nos exhorta a todos. Y esto es importante, mis hermanos, que atendamos la voz de Dios. Amén. Que atendamos la voz de Dios cuando el Señor nos está hablando en su palabra. Pero yo os digo, mis hermanos, amén. Si hay enojo, hermanos, hay que desecharlo. Si hay enojo, si hay coraje, si hay cosas, hermanos, ¿sabe por qué? Porque pudiésemos estar matando a un hermano. Amén. ¿Está conmigo? ¿Cómo lo ve, hermanos? Ya entramos al primer versículo.
poquito más exigente, ¿verdad? Que la ley. Pero yo os digo, siguiente, Mateo 5, 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero lo que dice el Señor, dice, pero yo os digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. Y oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Amén. Es importante que veamos esta parte, porque no se necesita físicamente tener un contacto de adulterio, hermanos, para caer en un adulterio. Simplemente con que usted mire a una mujer para codiciarla en su corazón, mis hermanos, estamos en peligro de caer en un adulterio. Amén. Pero yo os digo que cualquiera mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, importante ver o entender, mis hermanos, qué es lo que nosotros, varones, o nuestros ojos pueden estar mirando para codiciarlo. Amén. O sea, no se necesita caer en el pecado físico para llegar a desagradar a Dios. No se necesita. No se necesita. Pero yo os digo, entonces es más difícil. ¿Qué será más fácil? ¿Desear con la vista o caer físicamente? Se pone más color de hormiga esto, ¿verdad? Es duro. Y es lo que el Señor nos dice. Es donde el Señor nos mira y nos dice, bueno, tenemos que aplicar. No basta con conocerlo, sino aplicarlo. A no, en este caso, mis hermanos, a no codiciar con los ojos. Quiero leerle lo que dice Primera de Juan 2:16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Todo lo que no proviene, todo lo que nos afecta, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, no provienen de Dios, mis hermanos. Amén. A veces, hermano, utilizamos, es que Dios me está probando. No, Dios no te está probando. Es que Dios me está viendo si realmente resisto. No, Dios no te va. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Dice la Biblia que cuando baja un deseo al corazón y se materializa, ahí es cuando estás cometiendo el pecado. Amén. Mira, hermano, los ojos, hermano, es importante que analicemos esto. Los ojos, hermanos, son un instrumento para ser bendecidos o no. Amén. Necesitamos, hermanos, entender esta parte. No podemos codiciar, no podemos, hermano, porque podemos caer en un adulterio. Amén. Estoy hablando de la codicia y la codicia, hermanos, podemos aplicarla en muchos aspectos. Amén. Codiciar lo que el otro tiene. Codiciar lo que aquel mundano tiene y yo no. Se cae como yo eso lo veo así, lo aplicamos, hermano, se cae como en un adulterio para con Dios. Amén. Caer en adulterio solamente por codiciar, por desear aquello que el otro tiene. Amén. Es importante que lo que usted tenga, lo que Dios le ha dado, sea agradecido. Y sepa entender que la bendición proviene de Dios a su tiempo.
Amén. ¿Podemos entender eso, iglesia? Amén. No podemos decirle al Señor, ¿por qué aquel tiene y yo no? Sino debemos de darle gracias a Dios en todo. Amén. Esto, hermano, lo pone en otro nivel, mis hermanos. Porque la ley decía solamente que no cometerás adulterio. Pero solamente con desearlo o desearla con los ojos, mis hermanos. Esto va aplicado para hombre y mujer, ¿eh? No crea que solamente los varones. Mateo 5, 31 al 32. Mateo 5, 31 al 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Amén. Eso es lo que dice la ley. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y que el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Amén. Esto es importante, hermanos. Tenemos que entender. Dice la Biblia, hermanos, que nosotros como maridos, amén, ¿cuántos tenemos esposa aquí? Amén. Tenemos que vivir con ella sabiamente, dando honor como vaso más frágil. Es un vaso más frágil. Amén. Como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Mire, el problema con los fariseos, cuando se recuerda que también le hicieron esta pregunta en uno de los capítulos, dice, ¿qué opinas del divorcio? ¿Qué opinas del divorcio? ¿Se recuerda? ¿Sí? Dice, se le fue dicho que se les diera, pero eso no fue siempre el plan original. Esto no fue siempre así. Amén. Por la dureza del corazón es que se les dio esa instrucción. Por la dureza del corazón del hombre. Amén. Entonces, mis hermanos, en principio de cuentas, tenemos que ver que en nuestro corazón no haya dureza, porque un corazón duro, un corazón que tiene dureza, lo que hace es rechazar. ¿Está conmigo? Usted háblele a una persona que tenga el corazón duro, que tenga amargura, no le va a aceptar la palabra. No, yo ya fui. No, yo ya vi. No, a mí no me digan. Eso es dureza del corazón. Exhorte a alguien que necesita ser exhortado y exhórtelo con la palabra. ¿Sabe qué? Se lo va a rechazar. Le va a decir que no. Entonces es importante, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Cuál es la recomendación aquí, mis hermanos? Siempre estar a cuentas como parejas. Amén. Amén. Mira, hermanos, hay doctrinas, hay sectas que le dicen que la mujer no puede ministrar. Escúcheme bien, hay sectas que dicen que la mujer no puede ministrar. Amén. Que la mujer no es un vaso delante de Dios. Pero aquí dice la Biblia. Ahí dice la Biblia. Como vaso más frágil. El hombre es un vaso, ¿verdad? Pero dice como vaso más frágil. La mujer es más frágil. Amén. Quizás nosotros como varones, hermanos, tanto física como mentalmente y quizás emocionalmente somos un poco más rudos, ¿verdad? Una mala palabra la aguantamos más, pero una mala palabra a una mujer, hermanos, es más frágil. Amén. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Amén. También está hablando de una separación. De una separación. Amén. Es decir, no estar cerca de la mujer durante algún tiempo. Ahí, hermanos, hay un problema. Amén. Dice la Biblia que el varón y la mujer se tienen que separar y ponerse de acuerdo para oración. Amén.
cuando hay oración, cuando uno de los dos se va a meter, ponerse de acuerdo. Amén. Entonces, entendamos esto, mis hermanos. El Señor pone ese pero yo os digo, es muy amplio. Amén. Ese pero yo os digo da una autoridad que viene a romper esquemas religiosos. Porque usted no sigue una religión, ¿o sí? ¿O usted se cambió de religión? No, ¿verdad? Yo creo que usted no está pensando que se cambió de religión. Yo creo que no. Amén. Siguiente, Mateo 5, 33 al 36. Mateo 5, 33 al 36. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Escuche bien, pero yo os digo, no jures de ninguna manera. Principio de cuentas, no debes de jurar de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Amén. Es importante, mis hermanos. Mire, a veces tenemos lo voy a hablar así, a veces tenemos una mala costumbre que quizás adquirimos allá afuera, ¿verdad? Te lo juro, usted no puede estar jurando. Amén. La Biblia dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Amén. Que tu sí sea sí, habla de definición. Amén. Pero no podemos estar hermano. Mire, a veces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que a veces cuando se da esa parte, ¿verdad? Esa mala costumbre, de decir, te juro, por esta y por la otra, ¿verdad? No, mis hermanos, no. Eso no es de Dios. No juréis ni por ninguna manera. No juréis por ninguna manera. Santiago 1, 5 al 2, se lo voy a leer. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación, mis hermanos. Amén. ¿Es fácil decir sí? También es fácil decir no. Evitémonos esa parte, mis hermanos. Amén. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero el Señor dice que no es bueno jurar. Amén. No es bueno. Mateo 5, 38 al 42. Reina Valera 60. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. La ley del talión, ¿verdad? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Cuántos les han dado en la mejilla derecha y le puso a la izquierda, mis hermanos? No es fácil. Tampoco este texto se interpreta literalmente. Amén. No vaya a ser que el pastor me dijo, ¿verdad? No. Lo que está mostrando, mis hermanos, lo que nos está hablando la palabra aquí en este versículo es, ¿qué le parece, hermano, entender la humildad con la que afrontamos una situación? Amén. Tener humildad para saber entender, mis hermanos, que cualquiera, mis hermanos, no solamente se hiere físicamente, ¿está conmigo? Para herir a alguien no solamente lo podemos herir físicamente,
o nos pueden herir físicamente. Entendamos esto. Según como tomemos esa agresión, porque está hablando de una agresión, amén, vuelve y toma también la otra. Hablemos de humildad, mis hermanos. Hablemos de paciencia. Hablemos de dominio propio. ¿Qué me gano yo en responderle un golpe a alguien? ¿Qué me gano yo en responderle un insulto a alguien? ¿Soy beneficiado con eso? ¿Qué me gano? Amén. No se puede. No se puede. ¿Qué me gano yo? Si alguien me levanta la voz, ¿qué me gano yo con volverla a levantar y más y más? Amén. Y al que quiera ponerte a pleito, quítate la túnica y déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Amén. Humildad. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amén. Se trata, cada una de estos versículos, de estos renglones, mis hermanos, nos está hablando de qué condición, hermanos, y cómo tomamos ciertas circunstancias. Amén. ¿Cómo lo vamos a tomar? ¿Cómo como hijos de Dios, hermano, empleamos nuestra paciencia, nuestra sabiduría? Amén. ¿Cómo empleamos el dominio propio en nuestra vida? Amén. Para entender esto. Amén. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amén. El Antiguo Testamento, ¿verdad? O por lo menos esta frase, ojo por ojo y diente por diente, nos habla de venganza también. Este me lo hizo y se la voy a cobrar igualita. O peor, ¿verdad? Dicen. ¿Has tenido deseos de venganza? ¿Alguna vez te has querido vengar de alguien? Aunque no me diga amén, el Señor ya lo sabe, amén. No es mi intención que usted me lo diga, pero si usted ha tenido eso, mis hermanos, dígale al Señor que se lo quite. Dígale al Señor que quiere ser libre. Recomendación, amén. No podemos estar con el ojo por ojo y el diente por diente. No podemos estar guardando rencor de circunstancias, mis hermanos, que no podemos cambiar. Tal vez nos hicieron algo horrible. Tal vez nos hicieron algo que nos lastimó profundamente. Pero el deseo de venganza tiene que salir de nuestra vida. El deseo ese es el del desquite, pues, hermanos. Desquitarnos, querernos desquitar. No es correcto. No es correcto. Es entender que la justicia se la podemos dejar a Dios. ¿Usted sabe dejarle la justicia al Señor? ¿O quiere hacer justicia con su mano? Yo prefiero que el Señor haga justicia. Tal vez han hablado de ti, mis hermanos. Tal vez nos han dicho, ¿verdad? Nos han levantado falsos. ¿Qué podemos hacer? Dejárselo a Dios. Amén. El Señor sabe, hermanos. El Señor entiende, mis hermanos, que cada día estamos luchando por nuestra salvación. Amén. Que el Señor nos dé paciencia. Que el Señor, hermano, quite de nosotros las cosas que tiene que quitar. Porque el Señor, yo creo en mi corazón que el Señor está limpiando su iglesia en estos últimos tiempos. Amén. Tanto localmente como generalmente en todo el mundo, mis hermanos, la iglesia del Señor tiene que estar limpia. Tiene que quitarse de nosotros todo aquello que no está siendo agradable delante de Dios. Amén. Como seres humanos, hermanos, a veces sí nos dan ganas de desquitarnos. Cuando usted va manejando, ¿verdad? Alguien le toca el claxon, si le toca una vez, usted quiere darle 10 veces, para que sepa que usted también tiene claxon en su carro. ¿Cuántos reaccionan así? No, ¿verdad? No creo. No. Amén. Entendamos esto, mis hermanos. Una condición de humildad para comprender y entender las cosas que posiblemente me están pasando o me puedan llegar a pasar. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne
ni sangre, sino contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad, contra potestades en las regiones celestes. Amén. No, la Biblia no está diciendo aquí que usted vaya y ponga la otra mejilla, literalmente. Amén. Le está hablando que guarde su testimonio, que guarde su vida, que tengamos la condición, la autoridad para poder hacerlo. Siguiente, Mateo 5, 43, 45. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Tiene enemigos, hermano? No, yo espero que no, ¿verdad? Pero yo os digo, el Señor, amén, hablando del Señor, amad a vuestros enemigos. No dice a tu amigo, ¿verdad? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. A ver, no que ya somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero escuche bien esto, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces sacamos la lista. ¿Cuántos saben amar a su enemigo? Amén. Aquel que en algún momento te hizo daño. ¿Sabe qué se requiere para amar a alguien que te dañó? El perdonar. A alguien que habló mal de ti. Aquel que te declaró la guerra y tú ni siquiera sabías. Amén. Bendecid a los que os maldicen. Amén. Maldecir no solamente es una maldición, sino aquellos que hablan mal de ti. Amén. Bendícelos. Bendice. ¿Usted tiene la capacidad de hacerlo? Sí, hermanos. Sí. Sí tenemos la capacidad de decir, aquel que me está maldiciendo, aquel que está hablando mal de mí, yo lo bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Bendígalo. Aquel que critica, aquel que condena, aquel que le lanza un falso juicio, bendígalo. Amén. Haced el bien a los que os aborrecen. Haced el bien a los que os aborrecen. ¿Cómo está tu obra para con los demás? Iglesia. Hay gente que habla de la iglesia, ¿verdad? Hay gente que dice, para ser como tú y que vas a la iglesia, mejor no voy. Nos aborrecen, hermanos. ¿Sabe qué necesitamos? Darle un buen testimonio. No obrar, no pagar mal por mal. Amén. Seamos, hermanos, seamos entendidos al ver lo que dice la palabra de Dios. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Usted quiere ser, usted es hijo de Dios, una hija de Dios? Hay que analizar si estamos haciendo esto, amando a nuestros enemigos, bendiciendo a los que nos maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orando por aquellos que nos ultrajan, mis hermanos. Amén. Que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Soberano Dios. Amén. Soberano Dios. A veces la gente no busca de Dios, no está buscando de Dios, pero tienen carros, casas, trabajos. Es Dios. Amén. Solamente el Dios sabe. Simplemente, mis hermanos, a nosotros nos toca bendecir. Bendecir y no hablar. Amén. Siguiente, Mateo 12, 35 y 37, al 37. Amén. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Dígale al que tiene a la par, ¿no? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Amén.
Una de las características cuando el corazón está sano, mis hermanos, es que sacas buenas cosas del corazón. Amén. Sacas buenas cosas del corazón. Mas, dice, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, amén, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Amén. De toda palabra ociosa, de una palabra, hermanos, que no tiene fruto. Una palabra, mis hermanos, que quizás, hermanos, no está siendo provechosa para su vida, para nuestra vida, mis hermanos. De eso vamos a dar juicio. Amén. O sea, no se trata, hermanos, solamente de hacer de creerse o de decir soy muy bueno. Amén. Sino incluso, hermanos, de cómo y de lo que yo estoy hablando, cómo me estoy comportando, de la manera en que yo me estoy expresando para con los demás. Amén. Le decía hace unos minutos, quizás te hacen enojar, que no salgan malas palabras de tu corazón, de tu vida, porque de eso vamos a dar cuenta. Amén. Hermano, es importante que como hijos de Dios sepamos dominar nuestra lengua. No imitamos palabras, expresiones, cosas que desagraden a Dios y que por consiguiente vamos a tener que dar cuenta. Amén. Por ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras, amén, no dice por tus obras, ¿verdad? Por tus palabras serás justificado y por tus palabras también puedes ser condenado, serás condenado. Juicio, amén. Hay juicio en lo que hablamos, hay juicio en lo que decimos, lo que hablamos, lo que expresamos, amén. De quién hablamos también. Hay un juicio. Entonces dejémosle, hermanos, seamos coherentes, hermanos, y tengamos que ver que toda palabra ociosa, hermanos, vamos a dar cuenta. Amén. Que el Señor nos vaya limpiando, que el Señor nos vaya transformando. ¿Sabe qué? Hasta la manera de hablar. Amén. Hasta la manera de expresarnos, Se recuerda que Pedro, mis hermanos, se sorprendieron con él cuando él daba una palabra, sabiendo que Pedro era del vulgo. Pedro era pescador. No sé, usted ha estado en una central de abastos. Usted ha estado en un mercado grande. O sea, usted habla, usted los oye hablar y, hermanos, yo también trabajé en una central de abastos, pero ya era cristiano, ¿no? Entendamos esto. Dios transforma hasta la manera que nos expresamos hacia los demás. Dios transforma hasta la manera en que hablamos, mis hermanos. Si necesitamos, hermano, ¿verdad? Cuando hablan, sí ha visto cómo bloquean una palabra. A veces, si necesitábamos eso, que ya no lo necesitemos, ¿verdad? Que ya no sea necesario que se nos bloqueen las malas palabras, sino que tengamos, hermano, a bien siempre tener buenas palabras en nuestra vida. Amén. Seamos lentos, ¿verdad? Para hablar, porque tenemos que saber lo que estamos expresando. Lentos en el sentido de analizar lo que voy a decir. ¿A quién se lo voy a decir? ¿Con qué intención lo estoy diciendo? Porque mucha gente, hermano, a veces se expresa, pero hay una intención en el corazón para expresarse de esa manera. Amén. A veces hacemos daño con la palabra, con las palabras, y eso es ser ocioso, mis hermanos. Y de eso, mis hermanos, aquí dice que podemos ser condenados. Amén. Lucas 11:9. Ya casi termino, mis hermanos. Amén. Lucas 11:9. Esta no está en Mateo, pero me pareció interesante decírsela, hermanos. Amén. Y yo os digo, el Señor hablando, ¿verdad?
Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá, mis hermanos. Es una promesa que el Señor nos dice, tenemos que pedir. Tenemos que pedir, mis hermanos. Tenemos que buscar. Tenemos que llamar. Cuando usted pone a implicación esto, mis hermanos, el pedir, el buscar, el llamar, amén, eso habla de una constancia, de ser constantes, amén, de aferrarnos a la vida, amén. Si usted busca de Dios, si usted llama al Señor, si usted toca la puerta, el Señor le va a abrir. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá, mis hermanos. Pongámonos de pie. Es importante, mis hermanos, que como hijos de Dios tengamos siempre, hermanos,